Tenex, Tenex. Ahí está. Tenex, Tenex, Tenex. Tenex. Una, dos, tres. Bienvenidos, nómadas digitales, a un episodio más de Nómada Digital en Conciencia. El día de hoy estoy muy contenta, como siempre, de tenerlos aquí y de traerles a un señorazo. He tenido la oportunidad de conocerlo así bien random en Perú. Lo conocí en Circum. Se sentó al lado de mí y creo que ni siquiera teníamos el mejor lugar, pero bueno, de ahí se hizo una gran amistad y ha sido un gran mentor para mí. Él es Luis Abanto y bueno, me ha tenido muchísima paciencia, también ha visto mucho de mi proceso, a lo mejor no lo tan bonito, pero ha sido un gran soporte y de mucha ayuda. Demos la bienvenida a Luis Abanto, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Luis? Excelente, mi querida Mariana. Gracias a ti por la invitación y feliz de compartir con tus nómadas digitales en Ah, conciencia para poder aquí añadirles valor, para poder compartir un poquito de mi historia, por ahí de repente se puedan inspirar o quizás identificar con alguna etapa de las escenas de vida que uno tiene en este proceso de emprender, de poder profesionalizarse y sobre todo de hacer aquello que uno le apasiona, ¿no? Así que feliz y encantado de estar aquí contigo. gracias de nuevo, de verdad, Mimi, gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupado, estás todo el tiempo 10x, entonces, pues bueno, valoro mucho tu tiempo y pues todo el valor que nos vas a aportar. Entonces, todos los que lo están viendo, quédense hasta el final, que bueno, se van a llevar unos super tips y pues anoten todo lo que resuene con ustedes. Pues bueno, él, Luis Abanto, pues es un creador de muchísimos cursos de creando una vida extraordinaria, líder en ventas 10x, mentorías en creando igual una vida extraordinaria. Es el creador de la membresía de líderes de impacto mundial, que ahí lo van a ver en mi Instagram, también posteo, que bueno, también es súper temprano, pero bueno, tiene muchísimo más, y me gustaría ir a la raíz de todo esto. ¿Cómo es que tú decides, porque estudiaste ingeniería, cómo es que decides ir a ingeniería y después como que totalmente diferente, pero me gustaría ir al principio, o sea, ¿qué te llevó a estudiar ingeniería? Bueno, al comienzo yo quería estudiar ingeniería civil, te cuento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quería, o veía, mejor dicho, en mi adolescencia cómo mi papá, que es carpintero, y mis vecinos trabajaban en obras de construcción, algunos gasfiteros, otros temas de albañil, distintos temas correlacionados. Y yo decía, de niño, cuando los veía, ellos tendría, ponte, 10 años de edad, yo decía, qué interesante cómo trabajan ellos de forma armónica, de forma unida, eran vecinos. Y yo decía, algún día ellos van a trabajar para mí. Esa era mi mentalidad, ¿no? Entonces yo quería estudiar ingeniería civil porque decía, de niño también era muy curioso y como mi papá tenía su taller de carpintería, entonces yo buscaba armar y desarmar, hacer piezas. Hice un barco de madera, hice carros de madera, hacía varias cosas de madera, yo mismo, o sea, ahí, Wow. increíble, ¿no? Y ahí era como que tenía ese ingenio, esa creatividad para poder armar, desarmar algunas cositas. Entonces quería terminar siendo ingeniero civil por lo de la construcción, por lo que veía, pero conforme fui avanzando en la edad, también era un poquito, ¿qué te digo? Un poquito temeroso de las alturas, ¿ya? Y también vi cómo era el trabajo de los ingenieros civiles y todo el proceso que tenían que hacer. En aquel tiempo nada, no me gustaba estar en el sol, veía a los trabajadores en obra, cómo estaban soleándose en las alturas y dije, yo no voy a estar así. A las No. finales En postulé a el la aire acondicionado, por favor. Claro, y yo mismo me condicioné, dije, no, yo no voy a estar así, dije, no. Y bueno, postulé a la universidad, no ingresé en la primera vez, a la segunda ingresé, pero a otra ingeniería. Y ahí me replanteé postular a otra universidad que también es de ingeniería. Curiosamente, se me presentó la oportunidad de postular a una de las mejores universidades de aquí de Perú, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Junto a la UNI son las dos mejores en lo que es como universidades nacionales. Ahí había dentro de la currícula, yo vi ingeniería. Entonces yo dije, habían varias: ingeniería eléctrica, sistemas, habían de minas, entre otras. Industrial, cuando veo la currícula me llama la atención porque vi que era mucho trabajo con la gente, vi que cualquier ingeniero industrial podría desenvolverse en cualquier tipo de empresa o organización y me llamó mucho el contacto con las personas, o sea, el contacto con la gente. Entonces yo dije, esta se parece interesante, voy a poder gestionar, voy a poder tener distintos campos de acción". Entonces postulé e ingresé a la primera, ¿no? Entonces yo dije, ahí tenía que elegir si me quedaba Así es. con mi otra ingeniería o hacía las dos carreras
Ajá. o me quedaba con una, ¿no? Y Panchita, mi madre, me cuadró porque yo quería hacer las dos, tenía exceso de optimismo, quería llevar las dos carreras a la vez, y ella me cuadra y me dice, no, Luis, tienes que decidir si lo haces una o haces la otra, ¿no? Desde ahí eres súper intenso, ¿no? Súper energético. Me aviento tres. Tenía exceso de optimismo, mira, qué curioso. Ahora al contarlo de verdad, ¿no? Yo decía, muy positivo era, pero no medía las consecuencias, bueno, y las consecuencias probablemente hubiesen sido que hubiera estado sin vida, o que hubiera jalado muchos cursos, hubiera estado así con el tiempo y demás, ¿no? Y creo que fue un acierto estudiar esta carrera porque me abrió mucho el panorama de los negocios como tal. Efectivamente, tenía más contactos también con más gente. Cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde el segundo año de la universidad. Yo empecé a buscar trabajos en los cuales no me pagaron ni un centavo, o sea, ad honorem, solamente para llenar mi currículum o mi ridículum, que estaba ridículum y quería que esté menos ridículum, por eso acepté el trabajo. 4 meses trabajando en esta compañía de producción, de productos plásticos, envases y demás. Luego trabajé en otra empresa, otros 4 meses como asistente de operaciones. Mientras estaba con la universidad, me pagaban muy poquito, 600 soles, 650, que vendrían a ser menos de $200. Mira, imagínate. Eso me pagaban. Año 2010, 11, 10, 11 más o menos. Y en el 2011 a mediados trabajé en otra empresa, me subieron un poquito más, pero así oscilaba entre $250, $300 como practicante. Y terminé trabajando en el 2012 en una empresa ya como analista de calidad y seguridad. Y ahí sí ya era trabajo a tiempo completo, ya no era practicante en planilla y con todos los beneficios y me pagaban 1.400 soles, que vendrían a ser unos $370 al mes. Eso pasó hace 12 años atrás. No es que haya emprendido sin tener experiencia en lo otro. Yo creo que para uno valorar lo bueno, tienes que conocer el otro lado, ¿no? O para uno identificar o valorar la luz, debes haber pasado por las sombras. Entonces, en mi caso, yo creo que pasé por eso, ¿no? Como ingeniero, o sea, no es que no haya trabajado, trabajé en 4 empresas, periodos cortos, distintos rubros, y me permití ver cómo era el campo de ahí y ahí también entender de que lo que yo quería era libertad, ¿no? Freedom, así como la película, libertad. Lo que todos queremos. Y por más que uno a esa edad, pues uno busca seguridad económica, que por supuesto es necesaria, no sé por qué, se me metería en la cabeza, pero yo siempre buscaba la independencia, la libertad. No sabía cómo, tenía 22 años, pero eso estaba en mi chip. Y mis hermanas, por parte de papá, mis hermanas siempre siguieron la carrera tradicional, ¿no? De ser excelentes profesionales, maestrías, diplomados, especializaciones, hacer carrera dentro de las empresas, les va muy bien, pero yo decía, yo quería otra cosa, o sea, yo quería el camino de la libertad, quería emprender, porque había conocido a algunas personas que les iba muy bien haciéndolo, entonces yo decía, si a esa persona les va bien, a mí también me puede ir bien, ¿no? Entonces tomé el camino que nadie se imaginaba, ¿no? En mi caso, o sea, a muy temprana edad, he sido como que la oveja verde de la familia. La oveja verde de la familia, literal, ¿ah? Sí, sí, sí. Pero, ay, perdón que te interrumpa, pero, o sea, de verdad nadie tenía este espíritu emprendedor, nadie como que le causaba, no sé, curiosidad, ir por otro camino que no fuera como el marcado de toda la sociedad. En mi familia, mis padres vinieron a temprana edad de provincia a Lima, la capital, para trabajar bueno, eran autoempleados algunos de ellos, algunos trabajaban para otras personas, pero nunca, nunca, nunca era el emprender negocios profesionalmente. Claro, también tenían algunas ventas de productos en la calle, como comerciantes, tipo así. Lo hicieron por varios años, mas no era como que algo profesional o como que se vieran haciéndolo siempre, ¿no? O sea, era como que esto nos da cash para poder generar, para poder darle educación a nuestros hijos o vivienda, una buena calidad de alimentación y de educación y demás, de necesidades básicas, por eso lo hacían y así construyeron la casa y así nos dieron la mejor educación. Mas no era como que un espíritu emprendedor como tal de decir, ok, voy a instruirme en esto, voy a ser independiente. No. O sea, el único, bueno, ya no soy el único, ahora mi familia, varios de ellos también han emprendido, tienen otras fuentes de ingresos, pero fui el que tomó la decisión de ir por otro camino. Al comienzo fue durísimo, ¿sabes? Fue durísimo porque como todos esperaban que Luis siga el camino de trabajar para alguien como ingeniero, por algo había estudiado mi carrera y tenía que desenvolverme ahí.
Gracias a Dios tuve una madre, tengo una madre que nunca, nunca, nunca me cuestionó mis decisiones, sino que al contrario me apoyó. Por más que quizás no me daba eh, todo el dinero para esto, sino me decía, Luis, yo respeto tu decisión, tú ya estás lo suficientemente mayor, así que adelante, ¿no? Y eso me daba la tranquilidad para, aún a pesar de que me equivocase, aún a pesar de que flaquease en el camino, las madres son las madres, ¿no? Y confían en sus hijos y ese aliento me ayudó mucho. En su momento también me ayudó a cubrir ciertas cuentas, mi mamá, con lo que podía. Y hoy en día es mi socia, ¿no? Curiosamente, es mi socia de vida, mi amiga, mi madre. Entonces, para mí es una bendición el haber tomado la decisión de emprender hace más de 12 años atrás. No, y qué hermoso que tengas ese apoyo tan fuerte, ¿no? Que es de Panchita. Aparte, me encanta verla siempre ahí, toda activa, toda positiva en los talleres. Pues bueno, no la he visto mucho en la mentoría porque yo creo que es muy temprano, pero sí la he visto mucho en los talleres, en los masterminds también. Entonces, pues es increíble. Y Sí. entonces, ¿con qué empiezas a emprender? ¿Cuál es la primera idea? O sea, ¿qué es el Bueno, primer negocio, digamos? el primer negocio que yo empiezo así formalmente es en las redes de mercadeo, ¿no? Empiezo, porque antes vendía otras cosas, he vendido varias cosas en la calle, vendido mis propios servicios también, pero no, nunca con una visión empresarial, ¿no? Cuando yo conozco las redes de mercadeo, ahí sí veo un proyecto como tal para poder realizarme, desenvolverme, desarrollarme como persona, como profesional, adquirir nuevas habilidades y también vi una visión de que se podía tener todo en la vida, ¿no? Libertad, salud, relaciones, experiencias y también buenos ingresos. Entonces, eso me gustó. Entonces, empecé con, como mi escuela de negocios fue las redes de mercadeo. Ese fue el primero. Y ahí aprendí muchísimo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en redes de mercadeo? Empecé como cliente, consumiendo los productos de nutrición, luego lo vi como una oportunidad de negocio y, uff, si te digo así, haciendo la red de mercadeo desde el 2013 hasta el 2020, 8 años. Wow, Ocho muchísimo años, sí, tiempo, mucha experiencia. Y oye, me encanta porque también cuentas que llegaste a la nutrición por malos hábitos alimenticios. Cuéntanos un poco de eso, cómo estas cosas, a lo mejor que no se ven tan bonitas, te llevan justo a tu destino, ¿no? Te van guiando. Cuéntame un sí, poco. claro, totalmente. En mi caso yo tenía pésimos hábitos en la época de la universidad. No era porque en mi casa cocinaran mal, al contrario, cocinaran bien, sino que yo tenía mucha ansiedad en la universidad, salir con amigos, fiestas, reuniones, comía demasiado, tenía mi pareja y también los dos nos glotoneábamos mucho. Esa etapa de salir, comer, ¿no? Y no medir las consecuencias. Entonces, me llevó a subirme de peso, el sedentarismo, la poca actividad física. Y todo eso pues se acumula, ¿no? Entonces llegué a pesar 90 kilos, entonces tenía un exceso de más de 20 kilos de más. Te imagino de 90 kilos, perdón. Imagínate, mido 1,65 m, Mariana, o sea, más Tra- de 20 kilos de más, ¿no? O sea, no tenía cuello. Wow. Imagínate, Y es sí. ahí donde buscas los productos de nutrición. Claro, yo ya conocía, sabía que existían los productos, sabía de lo bueno y que tenían, daban resultados, pero no le daba la importancia antes. Yo desde el 2009, 2008, 2009 ya conocía los productos, pero en el año 2012, o sea, mira, 3, 4 años después, cuando veo que mi vida está que se derrumba, que mi mamá está delicada de salud, que yo estoy con exceso de peso y ya sentía las consecuencias, mis emociones estaban bajoneadas, mis relaciones también, todo, mi energía decaída, entonces ahí cuando la vida me da como que un tortazo y despierta, oye, mírate al espejo, reconoce y trabaja en ti mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pasó en el 2012. El 4 de julio del 2012 mi vida cambió. Renuncié al empleo en el que tenía, decidí ordenar mi vida, en mi salud, en mis finanzas, en mis emociones, en mis relaciones, en todo. A partir de ahí inició una nueva vida para Luis Abante. Qué increíble y qué grande decisión, ¿no? Que a lo mejor a veces se ven como pequeñas grandes decisiones que van marcando toda tu vida. Y entonces es aquí donde en redes de mercadeo vas viendo pues toda la oportunidad de negocio y todo. ¿Qué pasa después de redes de mercadeo? Yo siempre, mientras estuve en redes de mercadeo, tenía un espíritu de insaciable de querer buscar más, ¿sabes? O sea,
no me faltaba ninguna capacitación que había, todos los entrenamientos estaba ahí. Si tenía que invertir para pagar y aprender algo, lo hacía. Si tenía que viajar a otro país o a provincia, lo hacía. Si tenía que calificar algún entrenamiento de liderazgo, lo hacía. Entonces, siempre estaba buscando aprender más. Pero una cualidad positiva de esto es de que yo no me conformaba con lo que me daban. Mira qué interesante. O sea, ahora miro hacia atrás y veo a otras personas que también hicieron y siguen haciendo redes de mercadeo y yo veo que muchos de ellos se conforman con lo que les dan. Entonces yo era una persona inconformista y ese inconformismo me llevó a buscar por otros lados, no desligándome de mi profesión en ese momento que era ser un networker, sino habilidades complementarias como ir a talleres de hablar en público, ir a talleres incluso de clown, algunos, ir a talleres de ventas, ir a talleres de finanzas, ir a talleres de donde se reunían en las cámaras de comercio de distintos emprendedores y iba a esos lugares, ahorrándome mi sencillito y no era negociable para mí no invertir en mi mente, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿no? ¿En qué momento hizo que cambiara desde ahí? Yo creo que desde un inicio, ese espíritu insaciable y de no conformarme me llevó a ampliar un poquito más mi mente y conocer a gente que le iba bien haciendo lo que hacía, que generaba ingresos, que hacía algunos lo que les apasionaba y que tenían buenos resultados. Entonces eso me llevaba a ver un poquito más allá de solamente mi visión en un solo lugar, Y ¿sabes? tocaste un punto muy importante, o sea, porque me dices, veías a personas que hacían lo que les apasionaba y pues generaban muy buenos ingresos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tú no sentías que te apasionaba muchísimo o había algo? Al verlos a ellos, me generaba inspiración y me generaba curiosidad de saber cómo lo hacían y también entender que ellos habían elegido un vehículo, ese era su vehículo de ellos. Yo había elegido el mío, yo había decidido hacerlo con un vehículo, que en mi caso mi vehículo eran las redes de mercadeo, ¿no? Que me daban distintas fuentes de ingresos. Mas no consideraba la opción y posibilidad de hacer otro vehículo más, ¿no? No consideraba. O sea, lo veía en ellos, pero yo no lo consideraba para mí hasta ese momento, todavía, ¿no? Y decía, bueno, si hago esto, me voy a desenfocar de esto y no voy a terminar haciendo y quiero hacerlo bien acá. Entonces no lo consideraba. Pero en el camino me fui llenando de conocimientos, de habilidades, de puntos de vista, de relaciones, de contactos y demás. Y eso hizo de que conforme vaya madurando yo como profesional, como emprendedor, como líder, ya considerase en un futuro cercano nuevas oportunidades, nuevos vehículos, ¿no? ¿Y cuando tomas esa decisión de cambiar? Yo realmente lo tomo en la pandemia, ¿no? Cuando ya tenía un centro deportivo, un gimnasio en sociedad aquí en Miraflores, nos iba súper bien. Yo, mira, pasé de ser un sedentario a terminar un gimnasio. Qué loco, ¿no? Una historia alucinante. Después de 8 años casi, y ayudando a que la gente mejore su salud, sus hábitos, a que haga funcional, TRX y todas estas cosas. Incluso a veces yo daba clases, locas estas experiencias. Pero cuando sucede la pandemia, uno de mis mejores momentos, porque me estaba yendo súper bien, sentía que ya había encontrado el vehículo, la forma de hacerlo divertido, la forma de llegar a más personas y de no solamente llevarles salud física, sino salud mental también y en cierta manera emocional con las herramientas que tenía. Cuando nos cierran los gimnasios y ya no podíamos por la pandemia, ahí es cuando yo me replanteo varias cosas, ¿no? Porque todo mi dinero estaba invertido ahí. Yo tenía mucho capital en suplementos, en el gimnasio y demás, y tuvimos que liquidar el negocio luego de 3 meses porque ya no era rentable. Estábamos pagando, igual nos seguían cobrando el alquiler y Claro. no era rentable y tuvimos que liquidar el negocio. Entonces ahí yo me quedé con cash muy poco y lo aposté todo en estudiar para aprender marketing digital mientras era la pandemia. Entonces, curiosamente compré un curso de marketing digital de un colombiano y Santiago Paz, me acuerdo ahorita que su cuenta en aquel tiempo era Millonario Latino. Le compré a él y compré otros programas más y me amanecía, mi querida Mariana, me amanecía estudiando los primeros 8 o 10 días de la pandemia, diseñando mi plan, sabes que me gusta siempre planificar con anticipación y ver mis movimientos, entonces diseñé ese plan. Para ese entonces yo ya había llevado cursos de lectura, ya sabía leer más en menos tiempo, tenía capacidad de aprendizaje acelerado, tenía otras habilidades, entonces la pandemia fue como que tenía todo el tiempo como para poder poner a trabajar esto. Más que la operación y la operatividad o ser mecánico,
¿no? Al estar darle y darle y darle y forzar y forzar y forzar, ya era usar más la cabeza para pensar cómo iba a hacerlo y demás. Y eso es lo que hice. Y pasamos nuestro gimnasio físico a un gimnasio virtual, porque al comienzo seguíamos, incluso Wow, teníamos una aplicación y una plataforma que hasta ahorita existe, donde la gente se unía y dábamos clases por Zoom de ejercicio, Function, TRX, con todo un calendario semanal, pero ya no era lo mismo, ¿no? Y yo daba clases de alimentación correcta, escuelas de alimentación saludable sobre la proteína, el agua, la salud digestiva, la fibra. O sea, increíble. Tú pregúntame cualquier cosa y yo te lo yo te de, digo. de verdad, ¿no? Entonces, hicieron que al adquirir nuevas habilidades en marketing y empezar a hacer algo diferente, todo lo que había acumulado yendo a esos eventos complementarios que te decía de otras ramas que no eran de redes, me ayudaron mucho para despegar en mi negocio en la pandemia. Recuerdo que los primeros 4 o 5 meses fueron mis mejores meses. Nunca había tenido tan buenos meses en facturación, en ventas y en clientes. Wow, La necesidad me hizo obsesionarme y hacer que las cosas funcionaran. O sea, hasta claro. julio del 2020 yo estaba generando mis más picos de facturación con mi negocio de redes de mercadeo. O sea, uff, o sea, entonces yo dije, qué interesante. En ese momento me hice una pregunta y dije, o ahorro lo que estoy generando, estos mayoreos, regalías, cuentas y por ventas que tengo, o reinvierto no solamente en capital, porque podía estoquearme en capital de productos, o invierto en esto. Entonces, yo dije, como no había, la incertidumbre estaba de cuánto durará esta pandemia, no sabíamos, yo dije, no, yo me tengo que preparar para los próximos años. No voy a esperar a que algo más fuerte suceda y decidí confiar en mí y apostar en certificarme. Me certifiqué como coach, llevé algunos cursos con Tony Robbins. Creo que ese año fue el que más invertí, bueno, fue como que el año, el inicio del año que más invertí en mi mente, ¿no? Habré invertido unos $10,000 en mi mente en ese año, un poquito más fácil, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Así fue donde inició todo. Dime. No inventes, pero y bueno, estamos perdiendo una parte importante, o no sé si eso viene después, ¿Ya? que también me gusta mucho de tu historia, la parte del mototaxi. Es Ajá. venta de libros, ¿cierto? Sí, uff, Dios mío, como te decía, he vendido muchas cosas, ¿no? He vendido periódicos, he vendido varias cosas, pero vender libros me apasionaba. Hasta ahorita, de hecho, tengo en mis sueños y futuros poner una librería también aquí en Perú y que ya sé que mi librería va a ser la librería cuando la saque, cuando la saque. Así que Claro, claro. prepárense. Ahí voy a andar. Claro, claro, mira, yo empiezo a manejar la mototaxi en el año, me acuerdo clarísimo, en septiembre del 2015 hasta 23 de octubre del 2017. Ese fue el periodo que trabajé. Me acuerdo clarísimo cuándo inicié y cuándo terminé, porque para mí fueron decisiones importantes. Yo jamás me imaginé trabajar como mototaxista, que hace un ingeniero con su negocio y que dice que promueve riqueza, abundancia y demás, y estás mototaxiando, ¿no? Entonces, por eso Claro, para mí era algo absurdo, más a veces uno también es bueno permitirse ser flexible y bueno, lo bueno es que creo, como dicen, ¿no? Fracasa en grande y yo me atreví a hacer cosas que la mayoría no estaba dispuesta a hacer, entonces, y también lo necesitaba porque la moto era como mi auto que me daba flexibilidad para moverme, visitar a mis clientes, aprovechar, hacerles seguimiento, llevarles más productos, moverme rápido, o sea, tenía varios beneficios y de camino hacer algunas carreras y, ¿sabes? La moto me enseñó a prospectar, ¿sabes? O sea, sí, normalmente en todo negocio uno tiene que salir a prospectar, ¿no? O hacer llamadas, o hacer encuestas, o ahorita hacer campañas publicitarias, pero tienes que prospectar, salir a prospectar, ¿no? Prospectos, personas interesadas en tu producto o servicio. Pero cuando yo estaba con la moto, la prospección ya no fue un problema, porque yo ya no tenía que salir a buscarlos, ellos me buscaban a mí. Entonces cambié el chip, ellos me buscaban a mí por una carrera o un servicio. Ya yo no era el que los buscaba, sino encima que ellos me buscaban para algo, encima me pagaban. Y yo dije, uy, eso está de maravilla. Yo dije, gano múltiple. Y cuando las personas se subían a la moto en ese periodo de 2 años que esto, yo hice muchos amigos que se convirtieron luego en clientes, algunos socios e incluso grandes amigos hasta el día de hoy, ¿no? Pude conocer a muchos empresarios, pude pulirme más en mi habilidad de comunicación, de romper el hielo, ¿qué te digo?, de identificar las necesidades de la gente.
de hacerle preguntas en 3 minutos a tal punto que y generarles confianza a tal punto que me den su número o me den una tarjetita y luego me llamen, o sea, o me abran las puertas de su casa. Creo que me volví muy especialista ahí en el tema del trato con la gente, la prospección y sobre todo en construir vínculos, ¿no? Con esta gente mientras manejé la mototaxi en esos dos. Claro. Y yo creo que justo esta etapa, te iba preparando para las redes de mercadeo, ¿cierto? O sea, era como un paso antes de. No, 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 yo ya estaba en redes de mercadeo desde el 2012, te dije, 2012, Ay, 13. perdón, como que me confundí, no sé, ya no supe bien. ¿Hacías entonces las dos? Claro, hacía las dos. Como te decía, la moto me permitía llevar mis suplementos, mis programas de nutrición, mis packs a la gente en Sí, distintas sí. zonas. Ajá, y siempre tenía que vender, buscar clientes nuevos para ofrecer mis productos, mis servicios de asesoría de nutrición, condición física, pero ya no tenía que salir a la calle a hacer encuestas o hacer evaluaciones de salud o tocar puertas, o hacer estas cosas ya no, sino que ahora ellos venían a mí y yo aprovechaba para generar una base de clientes, ¿no? Una base de prospectos que luego se convertían en clientes y luego de repente socios y así. Pues Así. se me hace súper, súper inteligente, o sea, wow, wow, de verdad que yo sí creo que tienes una mente maestra. Yo también. Yo también, yo digo, de verdad. Y eso a mí se le ocurren esas. Pero qué increíble. Y Sí. entonces, de estas etapas, de tanto del mototaxi como redes de mercadeo, ¿cuáles sientes que son como tus principales aprendizajes? Uy, tengo muchos, una lista grande, o sea. Dios mío, dime nada más la cantidad de. Dime Solo nada más la cinco. Sí, cinco, porque si no, nos aventamos 3 horas aquí. Ya, la primera, ahí te va. Fusionando la moto y las redes de mercadeo, que ahora también me sirve, lo que aprendí ahí me sirve para mi negocio de coaching y mentoring, es de que entendí que yo podía elegir con qué cliente trabajar. Eso fue fundamental, porque cuando yo conocí la mototaxi, yo ofrecía mis productos de nutrición, control de peso, y a veces, como se te subían, o sea, subían algunos pasajeros que yo los miraba y decía, no, no creo que tenga para, yo suponía, ¿no? No creo que tenga para pagar un programa de high ticket o alto, y les ofrecía un programa básico, pero era mi mentalidad, desde mis limitaciones, yo suponía eso. Cuando sucede que conozco a una persona que tenía un negocio de criadero de chanchos, otro que vendía una florería en la calle, en un cementerio, un campo abierto, una zona que tú no te imaginas, casa de madera, de triple y una situación así, y jamás te imaginas que ellos te van a comprar paquetes avanzados y ni siquiera te van a pedir descuento. Entonces, eso fue una gran lección para mí, para la vida que hasta el día de hoy lo aprendí, ¿no? Jamás meterme en el bolsillo de nadie, jamás suponer Claro, y, y darle la oportunidad a todos. Eso es uno, jamás suponer, jamás meterte en el bolsillo de nadie. Lo otro es de que elegir con qué cliente trabajar. Yo ahí aprendí a elegir y decidí trabajar con personas que ya tenían, que ya habían probado, ya tenían cierto recorrido en algo y que tenían capacidad de inversión. ¿Me dejo entender? Entonces, antes era como que quería llegar hasta el más jovencito, hasta que ni siquiera tenía un trabajo, que estaba estudiando, ¿no? Quería ser el salvador del mundo, ¿no? Al inicio. De ahí dije, si puedo elegir con quién trabajar, ¿por qué no hacerlo, no? De paso elegía trabajar con dueños de negocio, de paso aprendía y ahí puse mis conocimientos de ingeniería industrial ayudándolos a ellos con sus negocios. Entonces, no solamente ganaba por la nutrición, por los packs que ellos me pagaban por los productos, sino que tenía la oportunidad de aprender de sus negocios, de cómo hacían sus negocios y yo también añadirles valor ahí. Entonces, era beneficio múltiple y ganaba mucho más en menos tiempo, ¿no? Esa fue otra lección. Elegir con quién trabajar. Ahí elegí trabajar con empresarios, o dueños de negocio. La otra gran lección de manejar la moto, creo que la tercera sería el hecho de vivir una vida en equilibrio, en armonía, ¿no? Las llantitas, las 3 llantas de la moto me enseñaron eso, ¿no? Esa sí. esa es una metáfora que creo que Dios me iluminó para poder entenderla y canalizarla. De hecho, así escribí mi libro. Y es que como la moto taxi tiene 3 llantas, es como un motorratón, triciclo, no sé cómo lo llaman en otros lugares, en otros países. Esta moto tiene 2 llantas atrás y una adelante, ¿no? Entonces, en algún momento cuando yo manejaba se me pinchó la llanta izquierda y yo relacionaba la llanta izquierda como si fuera mi salud física. Yo, como pesaba 90 kilos, era como si yo estuviese andando, caminando así, chequito, chequito, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta cuando se te pincha la llanta. Te das cuenta cuando avanzas, avanzas y ya luego no puedes avanzar y tienes que empujar a que se mueva el vehículo.
Así estaba yo cuando pesaba 90 kilos, ¿no? Hasta que solucioné mi salud física, bajé de peso, mejoré mis hábitos y ya tenía mi llantita bien infladita. En otra etapa de mi vida, mientras estaba manejando con pasajeros, se me pinchó la llanta derecha. Y yo en ese momento pedí ayuda para que me ayudaran a levantar la moto, cambiar la llanta y demás. Y nadie me hacía caso y yo estaba impotente, qué malos esta gente, decía, ¿no? Y ahora esta llanta, ¿con qué lo relaciono? Con mi salud emocional. Porque antes, el Luis de antes era un chico que se tomaba las cosas personales, se resentía mucho, era muy así, así, víctima de las circunstancias. Entonces tuve que trabajar mucho en mi parte emocional. Y ya Claro. tenía las dos llantas bien avanzando, hasta que un día, menos pensado, se me pincha la llanta de adelante y eso sí fue muy fuerte, porque ahí me di cuenta de todo y ese fue el inicio de una nueva etapa para mí, porque esa llanta era mi llanta espiritual, ¿no? Ahí reconocí que mi ego y mi orgullo de no querer pedir ayuda o el hecho de aún no haber trabajado mi parte espiritual, mi parte de la fe, mi parte del perdón, de la reconciliación, entre otras cosas, estaban limitando mi progreso, mi avanzar con impulso, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las terceras lecciones. A partir de ese momento decidí, así como alimento mi cuerpo, alimentar mi mente y alimentar mi alma todos los días, ya, sin excepción, ¿no? Sin excepción hacerlo. Esa es la tercera lección. La cuarta, esta cuarta me parece interesante y es que cuando uno sale a manejar o cuando trabaja en movilidad, tú ves a la gente que se queda parada esperando que los pasajeros le lleguen a ellos. Hay gente que están en sus paraderos, ¿no? Como hay taxis que tienen sus paraderos, los mototaxistas igual tienen sus paraderos, pero yo nunca me paraba casi. O sea, yo decía, yo salía muy temprano y yo decía, como dice Jim Rohn, si no te gusta dónde estás, muévete que no eres un árbol. Entonces yo me movía. Yo decía, no importa, en el camino voy a encontrar. Yo salía a buscar a los clientes. O sea, era como que me decía, no, pero vas a gastar en combustible mientras que te estás moviendo, correteando por aquí y por allá. No, pero yo quería eso. Entonces, yo creo que es una gran lección para la vida. A veces nosotros esperamos que las oportunidades lleguen o que los clientes lleguen. En cambio, no. Yo siempre estaba, voy a buscar esos clientes porque no veía al cliente por lo que me iba a pagar por la movilidad. Yo veía que con él podía hacer una relación, un contacto de poder, ¿me entiendes? Una alianza, lo que sea. O sea, yo veía de eso. Y esa es otra lección. Otra de los puntos también que me enseñó la moto es el darme cuenta de las necesidades de la gente, ¿no? Se subían muchos tipos de personas, desde parejas, desde personas comerciantes, desde estudiantes, desde profesionales, de todo tipo de personas. Y también incluso tenía pasajeros que a veces estaban un poco ebrios, algunos. No tomaba muchas de estas carreras, pero a veces las llevaba o parejas y familias que discutían, y yo escuchaba todo esto, este tipo de conversación de ellos, y yo decía, Señor, ¿por qué me pones a estas personas para que yo les haga una movilidad? Pero detrás de ese había un mensaje y era de que yo me diera cuenta que los podía ayudar, ¿no? O sea, creo que ahí es siendo testigo de las necesidades de la gente, de cómo funciona su mente, de cómo es su lenguaje y demás, yo dije, puedo ayudarlas, tengo herramientas y ahí es que en mi mochila llevaba mis productos, mi balanza, pero llevaba unos 3 a 5 o 6 libros siempre conmigo. Entonces, cuando subía un pasajero, yo le pasaba alguno de los libros, le recomendaba, y yo sorprendido, ¿no? Mi moto era todo un cubil de experiencia. Me dan ganas de volver a manejar, de hecho, ahí. Qué bonito. Yo creo que es una etapa muy bonita, ¿no? O sea, como sencilla y bonita. Sí, totalmente, Y totalmente. mucho aprendizaje. Correcto, y eso creo que fue mi escuela de humildad también, ¿no? Porque, como te dije, los vecinos, gente que te ve, que te conoce, tus amigos de la universidad, en mi caso mis amigos, ¿no? O sea, me veían ahí, yo los miraba a ellos, cómo avanzaban, cómo tenían sus logros, sus departamentos, sus autos, viajes y demás, y yo ahí en la moto buscando, sufriendo, lleno de polvo, aspirando humo, congelándome de frío, a veces muriéndome de calor. Créeme que fueron 2 años y 2 semanas con mucho aprendizaje, pero dije, ya aprendí lo que tenía que aprender. O sea, creo que son etapas que uno vive y ya aprendí. Este fue el tiempo suficiente y de ahí, bueno, ahora Claro, sí tengo que dedicarme a lo que realmente me apasiona y avanzar con fe, ¿no? Porque no estoy solo. Ya aprendí todo lo que tenía que aprender ahí. Ahora requiero nuevos retos.
Y me encanta porque dentro de uno de tus aprendizajes hablas acerca de la espiritualidad, o sea, de estar con Dios, con algo más grande que tú. O sea, puede ser que a lo mejor los que nos están viendo no creen directamente en Dios, pero creen en el universo, en otro tipo de Dios, no sé, otro nombre, hasta en ellos mismos, ¿no? Esta importancia de la espiritualidad, o sea, como darnos un poquito más del contexto de espiritualidad. No me gustaría dejarlo así como, ok, sí, fue un aprendizaje del mototaxi, pero, o sea, que de verdad se haga conciencia de la importancia de esto para tu vida y para los negocios también, que realmente es una base. Claro, yo reconocí que aún teniendo la parte física resuelta, aún teniendo la parte mental, los libros, los eventos, capacitaciones que iba, ¿qué hacía de que yo no avance tan rápido? Porque yo decía, si estoy haciendo las cosas correctas, lo que me dicen que tengo que hacer, ¿por qué aún no tengo los resultados que debería de tener, ¿no? ¿Por qué aún? Si estoy haciendo todo lo que me dicen. Y era que me faltaba trabajar mi parte espiritual. ¿Y ahí qué refiero? ¿A qué me refiero? A trabajar en aumentar más mi fe, en trabajar el amor propio conmigo y con Dios, el perdonar, el pedir perdón y dar perdón, ¿no? A ciertas personas en alguna etapa de mi vida, el reconciliarme con personas que de repente yo tenía cierto recelo, cierto resentimiento, el buscar la paz en mi vida, ¿no? Buscar esa parte, todo eso fue fundamental, el trabajar más la compasión hacia mi prójimo, y entre otras cosas, ¿no? Yo empecé a trabajar en eso, o sea, dije, requiero ser más humilde, más sencillo y entender de que la vida no está contra mí, porque a veces uno piensa que todo te pasa a ti, sino que la vida sucede para ti, para que tú evoluciones, para que tú crezcas. Y el propósito de la vida es desarrollar nuestra capacidad de amar, y amar es perdonar, amar sin medidas. Entonces, yo hasta ese entonces tenía que perdonarme a mí mucho porque era muy duro conmigo, muy radical, muy estricto, y empecé a trabajar ese perdón hacia mí, asimismo el perdón hacia mis padres también, pedirles perdón por mis comportamientos, y también con la gente, ¿no? Con la gente porque, claro, uno de inmaduro a veces dice cosas, se comporta de una manera y puede llegar a afectar a otras. O a veces hace promesas que no ha cumplido y otras cosas más que terminan decepcionando también a otras. Entonces, no es que buscase agradar a la gente, sino que buscaba construir una nueva vida para mí, ¿no? Y desde ahí que empecé a leer más la palabra de Dios, a acercarme a una iglesia, a un grupo de oración, participar de una comunidad en la cual se fomentaban estos valores de amor, compasión, justicia, paz, fe, todas estas cositas, me enseñó y mi vida empezó a transformarse. O sea, literal, yo estaba endeudado financieramente. Mira, y hasta ahí era un reflejo de eso, ¿no? Cuando empiezo a trabajar en la parte espiritual, todo empieza a mejorar. Todo, mi relación con el dinero mejora, mi relación con la gente, mi relación con... O sea, todo empieza a mejorar. Entonces, considero que es vital cualquier persona que esté haciendo que trabaje en su espiritualidad y en lo que sea que tú creas, alimenta tu fe. Aliméntala. No solamente di yo creo y ya está suficiente. No seas un creyente tibio, sino una persona que realmente obra así, ¿no? Obra de esa manera y creo que independientemente de las religiones, hay valores que se profesan en distintos grupos, ujú, y creo que eso es lo más importante, tener una comunidad con valores alineada a la voluntad de Dios, ¿no? Total, hay leyes, hay mandamientos, hay principios que funcionan y siempre han funcionado. O sea, si tú te preguntas, Mariana, las personas que más éxito tienen, todas ellas tienen su aval o su sostenimiento en los principios que están escritos en la Biblia. Y eso lo he visto mucho, así como bueno, Tony Robbins, como Laín García, como tú, como por ejemplo también Cristian Arens, Jimena Fukuda también, que bueno, son peruanos, allá los conocí, bueno, ya los conocía de antes, pero sí veo que sus bases son muy espirituales, que son mucho de ayudar, bueno, que también implica un trabajo muy profundo en uno mismo, ¿no? Entonces, eso pues también luego conecta, o sea, te da confianza en las personas que han pasado por ese camino. Totalmente, absolutamente. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera un resultado duradero, en algún momento vas a darte con eso, o sea, de todas maneras, porque cuando uno está más creciendo, es como le dijo Denzel Washington a Will Smith, ¿no? Así le dijo antes de que le diera el sopazo
cuando le entregaron un Grammy, no sé si te acuerdas de esa etapa. Denzel Washington le dice a Will, le dice, ten cuidado porque mientras más creces eres más tentado, ¿no? O sea, le dijo, estate atento porque mientras más estás creciendo, más vas a ser tentado y literal, en ese mismo evento que él le da el consejo, lo tientan, hablan de su esposa, de Will Smith, y Will Smith reacciona descontrolado porque no tenía esa gestión emocional en su momento y le da un bofetazo a este presentador de esta entrega de los Oscars. Lo vetan a Will Smith, de eso ya no puede participar de ninguno, creo que le quitaron también su premio. Y mira, ¿no? Entonces, para mí Will Smith es un gran referente de actor, de vida, de proceso, de crecimiento, pero Denzel Washington le habló desde la sabiduría, ¿no? Denzel Washington, un gran actor también, es muy espiritual, de hecho, él tiene varios videos donde él profesa mucho su fe en Dios. Hay un video que se llama Ponga a Dios primero, que está en YouTube, que me encanta, que lo he visto muchas veces. Y ese me ayudó también, me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces, por eso te digo, quieras o no quieras, en algún momento de tu vida, si Will Smith teniendo el resultado que tiene, la familia que tiene, todo lo que esto, siempre cuando estás creciendo eres tentado. Y las tentaciones vienen disfrazadas de múltiples formas. Entonces, si no trabajamos en nuestra parte espiritual, podemos llegar a caer en la ambición de poder, podemos llegar a caer en el exceso de ego y creer que todo es por nosotros, cuando realmente hay una inteligencia infinita y superior que gracias a la voluntad de Él es que tenemos lo que tenemos para poder darlo y compartirlo. No es solamente para nosotros, ¿no? Entonces, muy importante que las personas desde jóvenes puedan identificar esto, trabajarlo a conciencia y no solamente porque alguien lo haga y por moda o para decir, ah, yo también voy a la iglesia, ah, yo también tengo mi esto, ah, yo también, mira, leo cosas espirituales. No, 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 no es para verlo algo ligero, realmente hay que comprometerse en ello, ¿no? Ujú. Claro, claro, me encanta, me encanta. Y sobre todo la coherencia, ¿no? También, que a veces cuesta mucho trabajo, pero bueno, siempre seguir con esos principios y pues reflejarlos afuera también, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí, Y sí. yo creo que también esta ha sido la base, porque también recuerdo que mucho de lo que conecté contigo fue porque me pasaste tu libro, La verdad que te hará libre, para Ajá, empezarlo, ¿no? Y sí, sí, entonces, sí. pues ahí va Mariana a leerlo, ¿no? De chismosa. Y ahí cuentas que justo este libro empiezan o nace cuando tú te sientes mal, o sea, físicamente, y entonces le preguntas a Dios: "¿Qué es lo que tengo que hacer?", ¿no? Sueltas y Ujú. empiezas a escribir. Cuéntame un poquito más de esta experiencia, Ah, de La verdad que te hará libre. acá tengo mi libro, Oh, lo empecé a escribir en el mes de septiembre del 2022. Septiembre del 2022 cuando me iba. Luego de un retiro espiritual, estuve en El Salvador, un retiro espiritual casi una semana, y yo sabía que de ahí me quería ir a Panamá a retirarme en un lugar bonito, había alquilado, rentado un apartamento hermoso, un hotel de lujo, y supuestamente yo lo hice así porque sabía que grandes escritores y referentes como Tony Robbins, Neil Donald Walsh, entre Vishen Lakhiani, entre otras personas, hacían eso, ¿no? Tenían esa costumbre de irse a un lugar, retirarse y que ahí les venga la iluminación para escribir, escribir, escribir. Yo dije, voy a crear el espacio, el contexto para hacerlo. Y eso mismo hice, ¿no? Cuento corto que llego a Panamá y me pego un resfriado, pero de aquellos que ni siquiera puedo hablar, que me retuerzo, y yo dije, Señor, pero sí he venido a escribir tu obra, o sea, ¿por qué me pasa esto, no? Y yo me rompía la cabeza, decía, o sea, el propósito de este segundo viaje, después de Salvador a Panamá, era escribir, o sea, era arrancar, y no sabía cómo arrancar el libro, porque puedes tenía toda la estructura, pero no sabía cómo iniciarlo. Decía, conforme lo inicie va a demandar que la gente también quiera leerlo hasta el final o que quiera comprender y demás. Y no quería ser yo humano que lo escriba, sino que quería que Dios me use como instrumento, yo ser el que escriba más que nada, pero canalizar eso, ¿no? Entonces, en esos 2 días que estuve, 2 a 3 días que estuve así, entendí cuál era el propósito y el significado de eso, ¿no? O sea, en mi libro cuento justamente eso, una oración que yo hago, ¿no? Que me repito, de hecho me quedo dormido con pastillas y todo en el hotel diciendo, pucha, ¿qué hago acá? Un lugar súper, súper nice, la gente divirtiéndose y yo acá sin levantarme, sin hacer esto, ¿no?
Y ni Eh, escribir ajá, tampoco. ni escribir ni nada, ¿no? O sea, recuerdo que me quedo dormido en esas, me acuesto como a las 6 de la tarde por ahí y digo, en el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Y esa oración se me vino porque Jesús decía al Padre, le decía, todo lo que pidan en mi nombre a Dios con fe se les será dado. Entonces, todo lo que en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que le pidan al Padre en el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Yo me quedé diciendo eso, ¿no? Me acosté en mi mente decía, en el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Me quedo dormido, Mariana, y cuando me despierto sin abrir los ojos, habrían pasado unas horas, pero yo pensaba que habían pasado 8 horas, que ya era el día siguiente incluso. En mi mente estaba eso. O sea, me despierto sin abrir los ojos. Y luego caigo en cuenta de que no había dejado de mover mis labios. Todas esas 2 horas, creo, o 3 horas casi que me quedé dormido. Wow. O sea, mientras dormía, sí, en el nombre de Cristo Jesús. Y así estaba dormidita. Y cuando caigo en cuenta de eso, me escucho yo que estoy moviendo, me doy cuenta que me estoy moviendo mis labios y estoy diciendo eso repetidamente, repetidamente. Y yo, ¿qué hora será? Dentro de mí, ¿no? ¿Qué hora será? Y yo dije, pucha, tengo que escribir, no sé cómo empezar este libro. Y luego digo, ¡ah! De ahí despierto y digo, el Señor quiere que empiece así. El Señor quiere que empiece con esa frase, ¿no? Digo, yo dije, Dios mío, te estaba pidiendo y no sabía que así iba a venir disfrazado. Y empiezo a escribir, ¿no? Si te has sentido en algún momento solo, bla, 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 porque yo me sentía así débil, que sientes que ya la vida como que esto que el otro. Mira, ¿viste? O sea, ese fue el inicio, el preámbulo para escribir el libro, porque así me sentía. Creo que si no hubiese sentido eso, probablemente hubiese arrancado desde el optimismo y no desde la emoción y la vulnerabilidad. Pero Sí. entonces hubiese de repente arrancado desde sí, se puede, que esto que el otro, que sí, puedo hacer eso, pero no desde la vulnerabilidad. Arranqué así, y, ¿sabes? Habré escrito unas 13 a 15 páginas sin parar. De hecho, tanta fue la experiencia que prendí la luz de mi cuarto, de mi habitación, me senté en mi escritorio y sin hablar nada, ya no hablaba, ya no repetía lo mismo, sin hablar, solamente escribía, callado totalmente. Porque yo Wow. decía, si hablaba, interrumpía, pues, lo que me quería decir. Cállate, Luis. Y seguía. De verdad, no quería hablar. Yo digo, pero no, no puedo. Toma tu agua, pero no. Parece chistoso, pero bueno. Así fue, así fue. Ahora estoy escribiendo el segundo libro que espero terminarlo este año para ya el próximo año ya poder publicarlo. Amo, amo, ya lo queremos leer. Que bueno, ahí tengo todavía pendiente el primero, leí una parte, pero ya pronto lo voy a terminar para ponerme al corriente con el segundo. Oye, el segundo te va a encantar. Cuento mi etapa de chiquititud. Ay, súper, amo, Desde amo, de amo, los amo. 5 o 7 años cuento ahí. Muy bien cuento la historia de Panchita. Cómo fue ella de niña. Uf, es bien, va a ser bien, bien bonito. Es un libro, es un nuevo libro que está orientado, la verdad que será libre para adolescentes, pero no solamente es para jóvenes, sino es para que los adultos miren a su pasado y se reconcilien con el pasado, que lo miren desde, que resignifiquen su pasado, ¿no? Para Wow, que puedan iniciar una nueva vida, así como yo lo hice. qué Entonces, va a estar increíble. bueno. Ujú. Y bueno, ya como ir un poco cerrando, creo que nos has dado muchísimo valor, o sea, mi cabeza está así. Pero me gustaría saber acerca de líderes. ¿Cuándo es que te das cuenta que hay ciertas habilidades que todavía faltan para desarrollar y potenciar el liderazgo y lo empiezas a compartir? Tuve varias etapas para eso. La primera fue cuando yo empecé a emprender en redes de mercadeo. Tenía 2 personas en mi equipo y no tenía poder de influencia en ellos. Yo les decía que ellos se capaciten más, que hagan más, que vendan más, ¿no? Porque yo era su patrocinador y líder, pero ellos no lo querían hacer y ahí me di cuenta de que me faltaba coherencia, predicar con el ejemplo y también desarrollar habilidades para poder conectar mejor con ellos. Entonces, ese fue el inicio, ¿no? En el año 2011, 12 más o menos por ahí. 11 más o menos, ajá. Y cuando, gracias a eso, empiezo a leer muchos libros de liderazgo, empiezo a estudiar a Jim Rohn, desde que estaba en la universidad. Terminando el 2012 me doy una nueva oportunidad yo y digo, creo que ya estoy preparado para ahora sí liderar un equipo. Curiosamente, una de las razones por las que yo renuncio a mi último empleo es porque yo no veo esa coherencia en mis líderes, en mis jefes y demás, y decía...
estoy acá trabajando como practicante, como estudiante, como analista o la posición que sea, pero mi jefe y el gerente no son personas que yo admire, no son personas en las que yo vea y yo diga, así me quiero convertir. No los veía así, o sea, puede sonar rudo, duro quizás, pero es la verdad, o sea, yo no me sentía así, entonces yo dije, siento que acá una de las razones por la que realmente renuncio es por eso, porque no veía un líder a cargo que tenga cualidades y habilidades para tratar a la gente, para esto que el otro. Entonces yo dije, yo no quiero hacer así. Y es así como que el ver esto me hace ver de qué tipo de líder quiero ser yo, ¿me entiendes? Y también me espejé en ellos, pues porque así como no me gustaban ellos como líderes, yo tampoco era buen líder para los míos. ¿Te das cuenta? O sea, era curioso. No es porque ellos sean los culpables, sino que yo tenía que trabajar en mi liderazgo. Y cuando tú a veces ves que algo no va bien, o sales de ahí o cambias tú, ¿no? Y que no puedes cambiarlos a ellos, pero puedes cambiar tú. Entonces yo decidí cambiar y empecé ahí mi aventura con el tema de liderazgo. Jamás me imaginé, 9 años más tarde, yo iba a formar mi empresa de líderes. Jamás me imaginé. O sea, en ese tiempo no concebía eso, no concebía que me iba a dedicar a ser coach de líderes empresariales, mentor de líderes. No lo consideraba. Pero como dice Steve Jobs, en algún momento los puntos se unen y todo lo que yo vivía en el pasado, todos los retos, los desafíos, las cosas que pasé, se terminaron uniendo para que hoy día pueda ser coach y mentor de varios líderes empresariales en distintas partes del mundo, ¿no? Tampoco imaginé que iba a volver a trabajar en las empresas, pero ya no como colaborador interno, sino como consultor, asesor de los líderes, de los jefes y dueños de las empresas, y podía usar mis conocimientos de ingeniería industrial que aprendí cuando estaba en la universidad. Jamás imaginé que años más tarde lo iba a hacer. Entonces, yo sí honro mi pasado, abrazo mi pasado, doy gracias a mi pasado, porque hoy soy lo que soy gracias a esos 10 12 años atrás en los que estuve metidos en problemas, en los que estuve en desafíos, sintiéndome solo, débil, que las cosas no funcionaban y demás, pero lo honro muchísimo porque hoy me han traído a donde estoy y hoy soy lo que soy gracias a ello. Y es en el 2021, sí, en el 2021 que en un sueño, luego de haber armado la comunidad del Club de las 5 de la mañana en plena pandemia, en un sueño a del año, fines del 2021, yo le pido a Dios que me dé dirección y que me diga qué es lo que quiere que yo haga para Él el próximo año, ¿no? Y en un sueño tal cual, a las 3 de la mañana, no, 4 de la mañana casi, me despierto con un pensamiento y que dice, el mundo y tu país necesitan líderes, el mundo y el país requieren líderes. Yo no quería crear una comunidad de hábitos o otro club de las 5 de la mañana, porque eso ya venía de Robin Sharma, ya venía de otras, había muchos clubes incluso que habían modelado lo que yo hacía, la comunidad, cómo lo hacía. Y yo no quería crear algo que ya sea común y tradicional, yo quería crear algo diferente, ¿no? Una propuesta de valor diferente, pero no sabía qué. Entonces en ese sueño dije, el mundo requiere líderes, ok. Y lo único que hice era como que abrir mis ojos, estaba en mi cama, era madrugada, sacar mi celular y empezar a escribir en mis notas, ¿no? Líderes, ok. Dije, y ahí yo le pedía, qué nombre, yo decía, ¿no? O sea, líderes, sí, está bien, porque yo decía, ¿qué es lo que ha trascendido por generación en generación? El liderazgo, ¿de quién? De Jesús, eso no va a cambiar, ni por los siglos de los siglos, no va a cambiar el liderazgo al estilo de Jesucristo. Yo decía, yo conozco eso, yo he trabajado en eso. Pero ¿qué más les puedo dar? Yo decía en mi conversación de madrugada, ¿no? Y de ahí caí en cuenta de que podía enseñarles a desarrollar maestría en la vida, que hay 7 áreas maestras para desarrollar maestría en la vida: física, emocional, relaciones, tiempo, productividad, eficiencia, trabajo, carrera, misión, finanzas y celebrar y contribuir. Y yo decía, estas 7 áreas yo las domino porque en algún momento estaba crítico acá, en todas estaba crítico y trabajé en todas ellas y en todas desarrollé un método para mejorar. Dije, wow, esto puede enseñar a la gente a que desarrolle maestría en la vida y dominio en sus negocios. Entonces, así es como que se fue gestando esto. Y al día siguiente o a los días le comuniqué a la comunidad. Les dije, el próximo año vamos a crear, ya no va a ser el Club de las 5 de la mañana, al más con propósito, sino se va a llamar Líderes de Impacto Mundial, ¿no? La comunidad Líderes de Impacto Mundial, y la visión salió ahí, ¿no? Porque yo dije, hay líderes que son líderes locales, son buenos en lo que hacen, otros que son líderes nacionales en su país, pero pocos son los líderes de impacto mundial que trascienden las fronteras, ¿no? Y de generación en generación y pueden hacerlo. Entonces yo dije, yo voy a forjar líderes que impacten al mundo desde sus dones y talentos.
y empecé a construir esto ya en enero del 2022, ¿no? Como empresa formal, oficial, la comunidad, la plataforma. Y ahí todas las piezas se empezaron a unir, que hoy en día me hace sentir muy feliz y muy orgulloso porque veo gente que lo están logrando, ¿no? Veo gente, no soy solamente yo que puede, por ejemplo, ¿no? Irse un año fuera del Perú y vivir de sus pasiones y talentos, porque en los últimos 4 años he estado un año fuera del Perú. O sea, un año fuera y 3 años en el Perú, pero un año viviendo en casi 30 países, ¿no? Ese es un gran ejemplo de que es posible ser un líder de impacto mundial, ¿no? Y tener y expandir comunidad en distintos países, tener conexiones significativas. Y hoy me da mucha alegría que varios de la comunidad, aunque algunos son perfil bajo, que no tienen una marca con muchos seguidores, pero lo están logrando. Han hecho aquello, se van mes, mes y medio hacia distintos lugares, se demuestran ellos mismos que pueden, con su pasión, con su talento, lograrlo. Y eso es muy gratificante, ¿no? Inspiras demasiado, y bueno, te admiro muchísimo por todo lo que has logrado y toda tu historia y pues todo lo que ahora sí que le has pinceleado ahí a la roca, que le has martillado y pues como dices, o sea, que se han dado los resultados y que aparte los estás compartiendo con las personas para ayudarlas a lograrlo también. Entonces eso es algo enorme, 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 digno de admirar. Entonces, pues de verdad, muchísimas felicidades, Luis. Y pues gracias por ser mi mentor, por también compartir de tu sabiduría y tenerme paciencia, que a veces ni yo me la tengo. Y ya ahora sí, para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. Si fueras tres colores para Ya. definirte a ti, ¿qué colores elegirías y por qué? Que ya sé más o menos uno, pero los otros. Hay tres colores que me fascinan, ¿no? El azul o el celeste, es color cielo, mar, turquesa, así, llamémoslo así. El verde, porque me encanta la naturaleza. Y el amarillo, tipo tirando para naranja, porque amo los atardeceres, ¿no? Serían esos tres colores que me representan, siempre me han representado y creo que hasta el día de hoy, ¿no? O sea, donde quiera que vea atardeceres, voy a estar ahí capturándolos, donde quiera que vea parques o playa, voy a estar ahí corriendo y conectando con la naturaleza. Está en mi ADN, mi casa está llena de plantas, o sea, cuando la próxima vez que venga vas a verlo, o sea, es llena de plantas, amo lo verde. Mi sangre es verde, ¿sabes? La empresa de nutrición es verde. Entonces, eso, ¿no? Y el cielo, pues, el cielo, el mar, todo, ¿no? Es maravilloso. Son los tres colores. Amo, 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 me encanta, me encanta. ¿Sabías los tres o no? ¿Le habías dado ahí al 20 o no? Al verde, sí, el verde es No. muy obvio. Sí, bueno, esos son mis colores. Ujú. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Nómadas Digitales. De nuevo, yo creo que se llevan muchísimo, muchísimo valor. Aquí abajo van a poder ver pues todas las redes sociales de Luis también para que lo sigan. También van a poder encontrar pues información acerca de todos los cursos que, bueno, valen 1.000 millones. Aparte, Luis es pues un mentor que le encanta dar y dar y dar y dar y dar. Entonces, pues ahora sí que 100% recomendado. Y pues nada, cualquier cosa que necesiten, cualquier pregunta, comentario, aquí abajo lo pueden, dejar en los comentarios. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Luis. Gracias, Nómadas Digitales, por estar aquí. Yo creo que se llevan muchísimo valor para que de verdad anoten. No olviden pues darle like, suscribirse para que también puedan ver los siguientes videos que vamos a estar sacando de igual muy alto valor y sobre todo compartirlo con más personas que lo estén necesitando, que pueda ser una luz para ellas en este momento en su camino. Saben que cualquier duda la pueden escribir aquí abajo en los comentarios. Luis y yo vamos a estar al pendiente. También aquí abajo les dejo toda la información de Luis, sus redes sociales, la información de sus cursos, porque tiene, bueno, cursos excepcionales. Es un mentor que le encanta dar y dar y dar y dar. Entonces, pues bueno, 100% recomendado. Nos vemos en la próxima. De verdad, muy contenta de estar aquí. Gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima, que no sea la única. Ay, gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. See you later.